Estamos o hablaremos de inmediato y les vamos a dar las buenas noches y la bienvenida al licenciado Claudio Aníbal Medrano. Está en la línea, ¿verdad? Quien es juez presidente de la Corte Penal de San Francisco de Macorís y además de ser coordinador. A usted las buenas noches y la bienvenida a Las Cosas Como Son. Bien, muchas gracias, Wilson. Es un enorme placer. No había estado contigo en este espacio, pero en alguna ocasión, cuando tenías el poder de la información. Cuando tenemos el poder de la información que se mantiene. Ya no me invitas. Ah, ok, claro que sí, maestro. No, pero próximamente, si Dios quiere, le vamos a invitar, además de que usted sabe que ese programa es suyo, ahí usted no tiene que invitar, usted puede intervenirlo también. Bueno, pues eso indica que has estado creciendo y es normal por tu talento y tu carisma. Nada, es un enorme placer estar aquí contigo en este espacio y poder interactuar contigo de cara a la ciudadanía. Pues bien, vamos a hablar sobre un tema que yo sé que a usted le apasiona mucho, porque es uno de los grandes defensores. Hoy vamos a hablar de los derechos humanos, ya que el pasado viernes, pues, el mundo celebró lo que fue el 73 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que usted en una oportunidad fue presidente, ¿verdad?, duartiano de la Comisión de los Derechos Humanos, si bien recuerdo, ¿verdad? Fui miembro fundador de la comisión. Exacto. Y fui el vocero por, digamos, bueno, hasta toda la última etapa en que estuve integrado en la comisión, hice las veces de vocero. Fue una hermosa época donde compartí con personas como el licenciado Roberto Santos Hernández, sí, la profesora Margarita Pantaleón, el periodista Dionisio Núñez, la hoy magistrada Miguelina Vargas Santos, el licenciado Rafael Álvarez Castillo, sí, ¿verdad? Fue un tiempo muy, muy bonito y además de mucho crecimiento personal y profesional. Estaba también el doctor Francisco Paquico, nuestro querido Paquico. Exacto. Así es. Pues bien, hoy vamos a hablar precisamente de esto y nos gustaría, de su voz, pues un bosquejo histórico de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y qué tanto nos ha aportado a este mundo de civilidad. Ok, bueno, las primeras grandes declaraciones que el mundo conoció como catálogo de derechos fueron las que recogieron algunas naciones que han jugado un papel histórico importante, como el caso de Estados Unidos, como el caso de Inglaterra y el caso de Francia, ¿verdad? Francia tuvo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1748 y a la Constitución de Estados Unidos de 1787 le antecedieron otras constituciones de las colonias americanas que primero, antes de la Unión Federal, pues se habían dado sus propias constituciones y en muchas de ellas había cierto esbozo de declaración de derechos. No estaban en la primera constitución norteamericana y luego sobrevinieron por las enmiendas y el Bill of Rights que permitieron entonces que también entrara en ese tipo de constituciones escritas, pero que además tenían un catálogo de derechos. Eso inspiró a la comunidad internacional después de haber vivido dos experiencias desgarradoras a nivel mundial, como fue el caso de la Primera Guerra Mundial, donde se afirma que hubo más de 19 millones de víctimas mortales, y luego la Segunda Guerra Mundial, que vino con otros mecanismos de destrucción más letales, y se produjo una catástrofe sin precedentes, donde más de 60 millones de personas se dice que fueron eliminadas, y dentro de ellas, en mayor conexión con el tema que estamos hablando, unos 6 millones de judíos en la Alemania hitleriana, ¿verdad?
Es decir, que esos acontecimientos terribles que vivió la humanidad hicieron entonces que la comunidad internacional, que en cierto modo había fracasado después de la Primera Guerra Mundial con la fundación de la Sociedad de las Naciones, con el propósito de evitar una Segunda Guerra Mundial, entonces decidieron crear una nueva organización internacional que fue la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que hoy aglutina más de 193 países en el mundo y por lo tanto es una organización, puede decirse, universal. La Organización de las Naciones Unidas en 1946 ya convocó a través del Consejo Económico y Social a una comisión a la que le encargó la redacción de un instrumento relativo a los derechos humanos que vendría a desarrollar algunos principios ya sentados en la misma Carta de las Naciones Unidas sobre el tema de los derechos humanos. Y entonces el 10 de diciembre del año 1948 se adoptó ese instrumento que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una declaración, en términos técnicos jurídicos, las declaraciones de derecho son instrumentos que revelan la intención, la buena voluntad, el deseo, el compromiso de promover y de reconocer unos derechos. Y precisamente eso fue lo que hizo la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, crear un instrumento en el que se recogen en unos 30 artículos el catálogo de derechos de la persona humana que hasta entonces se habían concebido, entre otras cosas con el propósito de tener una concepción común a nivel universal sobre los derechos humanos. Hay que decir que, aunque parece ser que la Declaración Universal de los Derechos Humanos refleja la cultura, el sentimiento jurídico del mundo occidental, también estuvieron integrados porque formaron parte de los primeros países. En el caso estaba China, ¿verdad? Y jugaron un papel, de modo que los países orientales, que al lado del occidentalismo representan el pensamiento occidental, el occidentalismo, estuvo allí recogido en la Carta de Naciones Unidas y principalmente en la concepción de los derechos fundamentales o de los derechos humanos allí recogido en esa declaración. Ese documento tenía la vocación, la pretensión de que posteriormente se crearan mecanismos para convertirlos en derechos vinculantes, es decir, en derechos exigibles, en derechos obligatorios para los Estados miembros. Y desde luego ahí estaba el tema de que se produce en el contexto de la Guerra Fría, que el proceso que sigue inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial, y entonces por esa razón esa declaración de derechos no tuvo hasta la década de los 60 el acompañamiento de otros instrumentos más específicos, como la Declaración o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son instrumentos que ya sí tienen la vocación, el carácter de pactos, de acuerdos internacionales, de tratados que obligan a los Estados partes. Y entonces ahí los derechos y las garantías que estaban contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos pasan a ser parte de esos instrumentos con carácter jurídico obligatorio para los estados. Nosotros que en el año 1948 como región, en el espacio regional latinoamericano, habíamos adoptado una declaración de derechos también que se llama la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Luego, en la década de los 60 y de los 70, adoptamos el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, este instrumento de derechos humanos
tiene en el artículo 29 una serie de disposiciones normativas orientadas a explicar el modo de interpretar la convención y al mismo tiempo de definir los vínculos, las obligaciones que esto supone para los Estados miembros. Y entonces en la letra D del artículo 29 está dicho que ninguno de los Estados partes estaría autorizado a interpretar esa convención de tal manera que desconozca los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos Humanos de los Derechos del Hombre del año 1000 y dice Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año 1948. Y luego dice, y cualquier otro instrumento de esta naturaleza, lo que implica que le da una carta de ciudadanía al mundo jurídico a las declaraciones de derecho que también tienen catálogos igual que la Convención Americana de Derechos Humanos. De modo que por esa vía para los Estados americanos y a través de la costumbre internacional, que es una fuente de derecho también, entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos para nosotros en esta región, igual que para todos los países del mundo, se ha convertido en un instrumento realmente vinculante que se utiliza para dar fundamentación a las decisiones en el ordenamiento jurídico nacional de los estados y que ha inspirado en mucho todas las grandes declaraciones de derecho que contienen las constituciones nacionales en los diferentes estados. Después de la Segunda Guerra Mundial, no solo tuvimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que ella, la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron el cimiento de la posición de los estados modernos, de los estados de la post-Segunda Guerra Mundial en sus constituciones, para definir sus posiciones frente a los derechos fundamentales de la persona humana. Y por eso las constituciones modelo del nuevo tipo de constitución que parió la Segunda Guerra Mundial o el fenómeno, el acontecimiento desastroso, ¿verdad?, terrible de la Segunda Guerra Mundial, fue la Constitución italiana de 1947 y la Ley Fundamental de Bonn del año 1949. Y entonces esa posición que tiene y que uno encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando habla en el preámbulo de que la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de la persona humana. Si usted busca el artículo primero de la Ley Fundamental de Bonn, casi usted va a encontrar la misma letra, la misma manera de enfocar el compromiso del pueblo alemán con relación a los derechos fundamentales. Desde luego, ese pueblo alemán del que estamos hablando no es el que parió esa constitución, el pueblo que venía del nacionalsocialismo, que tenía esa cultura autoritaria, sino que el hecho de que hubiese sido Alemania, digamos, junto al fascismo italiano, ¿verdad?, el blanco de los países aliados y los derrotados en la Segunda Guerra Mundial, hizo posible que prácticamente se le impusiera a Alemania esa nueva constitución. Y entonces eso pasó en Alemania, pero igual pasó en Japón, ¿verdad?, que tuvieron constituciones forzadas desde el exterior, forzadas externamente para adoptarlas a nivel interno. Y entonces en ese contexto es que se produce esa declaración del 10 de diciembre de 1948 y tiene ese enorme significado para las democracias contemporáneas de ser el primer modelo para la elaboración de los catálogos de derechos que tienen nuestras constituciones, que afortunadamente no son, como dicen, meras declaraciones de voluntades, porque son verdaderas normas jurídicas de carácter vinculante. Si usted busca el artículo 68 de la Constitución Dominicana actual, ¿verdad?, adoptada en ese punto en el año 2010,
dice concretamente que los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos. Los vinculan y dicen que tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar su efectividad en los términos establecidos por la Constitución y por la ley. Y entonces eso es lo que ha ocurrido, que los estados nacionales han tenido que cambiar su derecho interno, inspirados más que nada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como decía, en todo su contenido y desde un principio, ¿verdad?, reconoce ese compromiso de los estados en el sentido de considerar el compromiso de someterse a un régimen de derechos, es decir, a un estado de derecho, ¿verdad?, que es lo que implica que todas las formas de autoridad en el Estado están sometidos a la Constitución. Así lo dice el artículo 6 de la Constitución Dominicana vigente, que dice que todas las personas que detentan potestades públicas están sometidas a la Constitución, que es la ley suprema y el fundamento del orden jurídico del Estado. Y se proclama a sí mismo en el artículo 7 como un Estado social y democrático de derecho. Ciertamente usted nos ha hecho referencia a la vinculación que tiene la Constitución de la República nuestra, la actual y las que han antecedido, apegada a lo que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su declaración. Ahora bien, en plena declaración, República Dominicana se encontraba en el año 1948 en plena dictadura. ¿Cuándo se incorpora la República Dominicana a esa Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y cuándo en sí comienzan a aplicarse esos méritos acumulados en la declaración para los ciudadanos dominicanos? Ok. Bueno, difícilmente un Estado ha querido venderse a sí mismo como un Estado dictatorial, ni siquiera la dictadura de Trujillo. Y entonces, a veces se dan un baño de avance, de sensibilidad, de civilización, y por eso, en el contexto de la comunidad internacional, la República Dominicana estuvo dentro de los 50 estados que desde un principio dieron su adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, aún estando en la dictadura de Trujillo. Pensemos también que en el año 1942 en la República Dominicana se produjo uno de los avances más importantes, que fue el tema de del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar, a participar, al sufragio, ¿verdad? Y eso ocurre en el contexto de la dictadura. La Constitución del año 1955 igualmente ya incorporaba los derechos sociales, pero el tema de la seguridad social, ¿verdad?, al menos en esa Constitución. De modo que nosotros desde un principio fuimos de los estados que expresaron su voluntad de adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces hubo unos 8 estados que se abstuvieron, ¿verdad? Los demás votaron, la mayoría, de manera aplastante, a favor de la declaración. Luego, la Convención Americana de Derechos Humanos, que ratifican el régimen de Balaguer de los 12 años, ¿verdad? Nosotros reconocimos a esa convención. Y no hubo una declaración expresa, por ejemplo, de reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte, que luego ya hemos visto lo que ha sucedido con el paso del tiempo, ¿verdad? En que es en el año 1999 cuando se produce una manifestación de voluntad del gobierno de la República Dominicana de reconocer la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que implica reconocer que un Tribunal Internacional de Derechos Humanos pudiera juzgar a la República Dominicana por desconocer, por violar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos Humanos.
Pero todos esos instrumentos internacionales y desde luego el contexto histórico en que se han producido han llevado al desarrollo del derecho no como una cuestión que pueda ningún Estado en particular reivindicar como un esfuerzo singular, propio, particular, civilizador, sino que ha sido la civilización humana con el esfuerzo y la participación de la generalidad de todos los países de algún modo, los que han impulsado y creado ese patrimonio que hoy constituye la vigencia de cartas constitucionales que tienen catálogos abiertos de derechos fundamentales, lo que quiere decir que no se limitan al listado, al catálogo de derechos que expresamente contienen los textos escritos de cada estado, sino que se abren a reconocer que también forman parte de ella, de las constituciones, otros derechos de igual naturaleza. Y así usted lo ve hoy en el artículo 74 de la Constitución de la República Dominicana. De modo que es eso, ¿no? El significado histórico y el significado y valor presente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de inestimable valor jurídico, porque obliga y porque es un referente para atribuir fundamento a otras disposiciones de las constituciones y del derecho interno de los diferentes estados. Podríamos hacer un análisis crítico de la situación de nuestro sistema de justicia en la República Dominicana como garantista de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y de preservar esos derechos a los dominicanos. Bueno, yo estoy dentro del sistema de justicia desde el año 1992 y he sido partícipe, he sido de cierto modo protagonista de un proceso de transformación que a mi modo de ver ha venido evolucionando de modo no tan acelerado como uno quisiera, pero de manera significativa. Y lo más importante es que hemos pasado de un Estado que ayer tenía solo ese catálogo de derechos ahí en las constituciones, a uno en el que se han creado los mecanismos para cuando se desconoce, se vulnera algún derecho de los que están allí recogidos en las constituciones o que son inherentes a la persona humana, usted tiene una puerta donde ir a tocar para que le responda. Y con la fortuna de que aquí no solo tenemos al Tribunal Constitucional como un órgano especializado, sino que tenemos en cada juez de la República a un juez constitucional. Porque usted puede llevar un amparo al juez de su localidad, usted puede llevar un habeas corpus al juez de su localidad, usted puede plantearle a un juez de su localidad que no aplique una ley porque la considera inconstitucional. Entonces eso hace que el salto que ha dado la República Dominicana ha sido gigantesco en el sentido de convertirse en un país que tiene los mecanismos para garantizar los derechos fundamentales. Desde luego, tener las normas, tener los mecanismos por sí solo no nos hace un país garante, porque o sea, aquí, por ejemplo, usted se da cuenta que el nivel de prisionización es muy alto. Es decir, la cantidad de personas, de presos preventivos que pueblan las cárceles es muy alto en la República Dominicana en relación con países más desarrollados que nosotros. Y eso implica un desafío en el sentido de que en la República Dominicana podamos reconocer que haya menos violencia de parte del Estado en relación con las personas, que sean más pacíficos los procesos, a pesar de que uno piensa, bueno, que hay formas de delincuencia cada vez más violentas que pudieran siempre justificar frente a determinado tipo de comportamientos y de actos respuestas más firmes y más fuertes de parte del Estado en algún nivel. Pero indudablemente que eso lo que nos lleva a decir es que no debiera haber una tasa, un índice tan alto
de casos en los que se solicita y en los que los jueces admitimos e imponemos prisión preventiva, para no decir son otros los que lo hacen, sino que de alguna manera creo que todos pudiéramos estar influenciados en mayor o menor medida por una cultura un tanto severa en ese sentido, o sea, muy, muy fuerte. Y yo creo más en la eficacia que en la severidad extrema. Yo creo en el hecho de que podamos lograr que los procesos pasen, que pasen a mayor velocidad en el sentido razonable de la velocidad del debido proceso, y que las personas siempre tengan la certeza de que quien ha violado la ley, quien ha cometido actos reñidos con el orden jurídico del Estado, las posibilidades de que reciba una sanción sean mayores. El tema no es comenzar por tenerlo preso, sino que concluya con una sentencia de mayor posibilidad de éxito en el sentido de la persecución criminal. Cuando se diseñó el Código Procesal Penal de la República Dominicana, se hizo sobre la idea de que ese código procesal iba a garantizar la libertad como regla y que entonces la prisión es la excepción, como lo son todas las medidas que restringen derechos, y que solo cuando hay situaciones de riesgo, de peligro, de fuga, de riesgo para la víctima, de obstaculización de la investigación por la posición o la situación en que esté la persona respecto de donde estén las pruebas, que ese marco de cosas pudieran ser las que justifiquen que se acuda a la prisión preventiva como un mecanismo necesario o como un mecanismo, digamos, de última regla a la que hay que acudir porque otros mecanismos no pudieran garantizar los fines del proceso. Aquí solamente se imprime justicia, en este país solamente se imprime justicia cuando se tranca. Y vemos, por ejemplo, en los países europeos que el ciudadano es civilizado y cuando tiene que dirimir una diferencia con un ciudadano común, con una persona suya, ambos pueden ir hasta en el mismo vehículo a la justicia. Y frente al fiscal... Claro, no siempre. Yo he estado y he compartido experiencias en las que se ha tratado incluso de acercar a las víctimas de terrorismo con las personas que han provocado, con los victimarios, un tipo de ensayo de ese nivel, ¿no? De la capacidad de perdón y de cosas, lo que no implica que la justicia penal se maneje sobre una idea de conmiseración y de perdón, sino realmente si hay una consecuencia penal, pues esa consecuencia se debe saber que va a sobrevenir y que nada la podría evitar, que no sea el hecho de que en algún momento la redención de la persona, los mecanismos de reinserción, de reeducación, de enmienda pudieran, lo que llaman los fines positivos, los fines de prevención de la pena que operen y entonces permitan que recobren su libertad. Pero en sí, creo que el país de nosotros ha crecido mucho en ese sentido y ciertamente tiene una comunidad de servidores judiciales muy sensibilizado frente al tema de los derechos de la persona humana, con mucha capacidad de comprensión de estas cosas, a pesar de lo que te estamos diciendo. Pero cuando hablo de la excesiva prisionización, te estoy hablando de algo que es un acervo negativo que pudiera encontrarse en la sociedad dominicana. Y ya si tú haces un balance de las opiniones que se vierten en los medios, podrías encontrarte con que específicamente en los medios también te encuentras muchos reclamos de prisión y de prisión de manera excesiva. Entonces, algo que, excúseme la interrupción, algo que desde el palco de la ignorancia, como siempre digo, observa la población común, es ver, y tal como usted ha dicho, la sensibilización de nuestros administradores del sistema de justicia
ante la civilidad de, tal y como usted refiere, el aspecto de la no prisión, es decir, manejar los temas, los procesos judiciales con la persona en libertad. Vemos que hay un sistema de justicia que es bastante garantista con el presunto victimario. Pero cuando vemos el Estado en un todo, nos damos cuenta entonces que la otra parte del Estado no tiene el mismo nivel de garantías para lo que sí son víctimas. Por ejemplo, en el caso de un crimen de lo que llamamos feminicidio, con el victimario o en el supuesto victimario, hay que guardar todas las garantías, pero el otro brazo del Estado, entonces no le guarda las garantías, por ejemplo, para los deudos, para los niños, para la gente que tenía ese nivel de responsabilidad. Entonces, esa culpa se le endilga a ustedes como jueces, como administradores del sistema de justicia, sabiendo entonces que ustedes como administradores de justicia, su compromiso es con el debido proceso, tal y como ustedes señalan. Y esa es una parte que carga nuestro sistema de justicia. Es con el derecho. Ahora, déjame decirte que, contrario a lo que a menudo se pudiera decir o pregonar con relación a los avances normativos en la tutela de derechos y de garantías para la persona imputada, pienso que también lo ha habido considerablemente en relación con la protección de las víctimas. En el caso de que a las víctimas se les permite participar en el proceso como víctimas, como querellante, incluso con pretensiones penales en el ordenamiento jurídico actual, lo que sí ha habido es un menor desarrollo, digamos, institucional de las agencias del Estado que están llamadas a asistir a las víctimas que aquellas que están organizadas y orientadas a la defensa de las personas imputadas. Pero la verdad es que en el caso de las víctimas, difícilmente te vas a encontrar a personas culpando a la víctima de algo, porque la víctima es la víctima y como tal se la ve como la parte, en cierto modo, débil desde la ciudadanía frente a la situación, porque es el que ha sufrido la consecuencia del acto ilegal, del acto perverso o del acto reprochable, que es el acto reñido con la ley. Entonces, las personas en ese sentido tienden a tener una postura de solidaridad con la persona víctima y sin embargo de no reconocimiento de los derechos de la persona imputada. Y ahí viene la situación de cuál es el posicionamiento que tiene el sistema de justicia en medio del conflicto entre una parte y la otra, y es un posicionamiento a favor del derecho. Es decir, ¿qué es lo que debe primar? El derecho en medio del conflicto. Y el derecho, digamos, que debe conducir a las soluciones más justas, más adecuadas para la solución de los conflictos. Lo importante es el acceso a la justicia de las víctimas y la facilitación de ese acceso. Por eso, en este momento, el sistema de justicia de la República Dominicana, y sobre todo desde enero del año 2020, cuando se dio a conocer el plan estratégico institucional que actualmente está impulsando el sistema de justicia de la República Dominicana, pues se dio un gran avance en el sentido de generar mecanismos a través del uso de nuevas tecnologías de la comunicación y de la información para permitir que los procesos se conozcan en menos tiempo, para permitir las posibilidades de mayor facilidad de acceso de todos los actores a los procesos judiciales, para garantizar mayor transparencia y celeridad en todos estos procesos. Y entonces definitivamente creo que eso también opera en favor de un sistema de justicia más garantista. Yo pienso que en términos globales,
el país se fortalece con el uso de las nuevas tecnologías hasta en su forma democrática de gobernar, porque implica mayor transparencia en todo lo que se hace. Y más agilidad también de los procesos. Correcto. Y todo ese proceso nuestro se vio acelerado por la situación de la pandemia y la necesidad de buscar mecanismos que facilitaran que las personas pudieran tener el acceso posible a los tribunales de justicia de la República Dominicana. Desafortunadamente, teníamos muchas cosas a favor, pero también resistencia. Y hubo una decisión del Tribunal Constitucional que anuló alguna de las resoluciones, como la declaración de principios sobre los servicios de administración de justicia. Que ya mañana entra en vigencia. Sí, sí, claro, a partir de mañana. Y luego, pero de hecho ya el Poder Judicial de la República Dominicana en este momento ha estado de antemano ya acatando la decisión del Tribunal Constitucional, que es una decisión que consideró que el órgano del Poder Judicial que había adoptado esos reglamentos no era el órgano competente. Y en base a que no era competente, entonces lo declaró inconstitucional. Eso ha generado muchas controversias en el sentido de cuál es el alcance de la decisión del Tribunal Constitucional. Y entonces lo que nosotros hemos entendido que definitivamente son cuestiones de tipo formal, porque aunque el Tribunal Constitucional hizo alguna referencia a lo que dijo importante que en los procesos penales haya inmediación en el sentido tradicional que conocemos de la inmediación y la contradicción, decía es algo importante que porque a veces no se garantiza a través de los mecanismos de los juicios virtuales, de las audiencias virtuales. Y eso en términos técnicos se conoce en el ámbito de la práctica constitucional como un dictum. Es decir, una especie de opinión que da en medio de una sentencia un órgano jurisdiccional y que no implica una decisión vinculante, sino más bien un juicio experto que da un órgano, pero que usted lo puede quitar de la sentencia y la sentencia sigue siendo lo que es, porque no es la justificación necesaria de lo decidido. No es lo que se llama la ratio decidendi, que es, digamos, la justificación necesaria y suficiente de lo que se ha decidido y que se considera también en la práctica constitucional como que es vinculante, o sea que es una manera de crear derecho a través de la interpretación. Por esa razón, entonces, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana ha sometido al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre el uso de los medios digitales en el sistema de justicia de la República Dominicana. Y nosotros hemos estado promoviendo eso a nivel local en nuestros departamentos y a nivel nacional. Incluso hubo una vista pública creo que el día 18, si mal no recuerdo, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados sobre este tema, y allí estuvimos presentes gran parte de los jueces coordinadores y otros jueces, pero también una gran parte de representantes de universidades, de grandes oficinas de abogados de la República Dominicana, del empresariado nacional, principalmente ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y representantes de diversas otras organizaciones en una posición de reconocimiento y de apoyo a la iniciativa legislativa que introdujo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ante el Congreso Nacional. Nosotros lo que estamos esperando es que se produzca definitivamente la aprobación de esa ley, porque lo que había dicho el Tribunal Constitucional es que lo que había autorizado mediante reglamento el Consejo del Poder Judicial debía hacerse mediante una ley del Congreso Nacional y en algún otro aspecto la Suprema Corte de Justicia y no el Consejo. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros estamos esperando es que el órgano
que el Tribunal Constitucional ha considerado competente nos dé ese soporte normativo necesario para nosotros seguir avanzando hacia adelante. Como lo dice un marco normativo que tiene la Ley 107.13, que tiene la Ley 126.02 sobre comercio electrónico y documentos y firma digital, y muchas otras normas, como la que tiene que ver con la ley de la administración pública, que favorecen el uso de las nuevas tecnologías y más bien lo mandan para garantizar celeridad y transparencia. Magistrado, usted sabe que el tiempo en televisión, usted sabe que marca su pauta. Y ya estamos en el minuto final. Sí, lo sé. Sí, porque usted es un muy buen comunicador y un excelente locutor también. Fue locutor en IBI Radio 1070. En un minuto, y me lo va a ceder nuestro control master, por favor, en un minuto, República Dominicana, pues en uno y otros momentos, pues ha tenido sanciones por nuestra relación con Haití. Ante los ojos del mundo, vio la República Dominicana derechos que están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos frente a Haití. ¿Piensa usted lo mismo, que en algunos momentos hemos tenido debilidades como nación? En un minuto, capacidad de síntesis, por favor. Bueno, es muy probable que entre dos países limítrofes, como alguien dijo, dos pájaros, ¿verdad? Digamos, dos alas. Dos pájaros colocados. Dos alas. Sí, dos alas, ¿verdad? Unidas en una misma isla. Es probable que haya dificultades fronterizas, las hay, y probablemente un día excesos de un lado y del otro. Pero la verdad es que en las situaciones de catástrofes, de excepcionales, de dificultades extremas que el pueblo haitiano ha tenido, el pueblo dominicano ha sido sumamente solidario. Y yo creo que esa es la nota más sobresaliente que hay en el contexto de nuestras relaciones mutuas. Solidaridad en el sentido de políticas de Estado y también solidaridad en el sentido de hasta los dominicanos como personas para recibir a los haitianos y darles un trato de hermanos en cierto modo y de personas en su relación con nosotros en el mundo del trabajo y de todo eso. Gran parte del mundo de las construcciones y el trabajo agrícola dominicano descansa en mano de obra haitiana, y eso es posible solo en un país que les reconoce su condición de persona y los respeta como tales. Hermano, gracias del alma por haber usted estado con nosotros durante esta hora. Usted sabe que su presencia pues enriquece nuestro espacio, y es de las grandes virtudes que tenemos el agenciarnos las competencias sobradas que usted tiene en nuestros medios de comunicación. Gracias del alma por haber estado con nosotros. Licenciado Claudio Aníbal Medrano, quien es juez presidente de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, además de ser coordinador también en una de sus responsabilidades. Gracias del alma por haber comparecido con nosotros. Ustedes y yo, si Dios quiere, mañana aquí nos encontraremos. Buenas noches. Las cosas como son. Wilson Gómez, en una hora, analiza el impacto político, económico y social de las noticias que simplemente escuchaste. La delincuencia es una industria en la República Dominicana. Y esa industria beneficia a los que están llamados a perseguirla. Las cosas como son. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por el canal 8 de Telenor. Las cosas como son. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el canal 8, el poder de la información.